¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la clave electoral. Continuamos con nuestro serial de entrevistas con aspirantes, con candidatos a la alcaldía, a la presidencia municipal de la capital de Veracruz, de Jalapa. Y esta vez nos acompaña el candidato a la presidencia municipal por el partido Podemos, Uriel Flores Aguayo. Bienvenido a la clave electoral. Muy buenas tardes, Aurelio, Mónica. Me da mucho gusto estar en la clave electoral, precisamente. Muy bien, pues bienvenido a la clave electoral. Uriel Flores Aguayo, candidato del partido Podemos. Usted ha hablado de un gobierno transparente. Esto lo hablan poco los candidatos. De hecho, leí alguna entrevista por ahí que habló de un desglose del presupuesto en tiempo real. Esto sería muy importante, entre otras muchísimas cosas, necesidades que tiene Jalapa, que hemos hablado con los diversos aspirantes, pero me llamó la atención esto del gobierno transparente. ¿Es las demandas que ha recibido? De hecho, sí, y yo lo ubico como uno de los planteamientos centrales, inmediatamente después del de la autonomía, que para mí es el más importante, el tema político, el de la gobernabilidad en Jalapa. Para mí no hay cambio sin transparencia. El cambio significa transparencia. Todo lo demás es rollo, y pose. Y para mí transparencia es que haya el mecanismo a través del cual cualquier ciudadano en donde esté pueda apretar un botoncito y se le despliegue toda la información en la pantalla, tenga a la vista a quién le compran, qué se compra, cuánto cuesta, cuándo se licitó, cuándo se va a licitar, poder participar en las licitaciones en tiempo real, quién hizo la obra, cuánto costó. O sea, eso es transparencia. Eso es transparencia. Y hemos buscado, nos hemos puesto a buscar en las plataformas, en las páginas y en las cuentas del ayuntamiento, y es bien difícil, muy difícil localizar un dato de esta administración que yo he leído por ahí que tiene premios y reconocimientos en transparencia. Entonces, me parece que hay que cuestionarlo y hay que hablar de este tema. Si no hay transparencia, o sea, para mí el pilar del cambio, uno de los pilares del cambio es la transparencia. Y hacia allá tenemos que dirigir nuestros pasos. Por eso yo estoy haciendo ese planteamiento, porque la ciudadanía no sabe. O sea, por ejemplo, qué bonita la ciclovía, ¿no? Que nos eleva un grado en una ciudad civilizada, porque ya ahora los ciclistas van a poder transitar por una ruta segura, entre comillas, ¿no? Independientemente está o no bien planeada. Sí, pero cuesta 15 millones de pesos. Habría que ver por qué te cuesta 15 millones de pesos, por el material que tiene y la longitud que tiene, y compararla con otras que se han hecho en el país, ¿no? Entonces, es bien difícil, ¿eh? Yo perdón, Mónica, si me estoy alargando un poco, No, cuando se vino la polémica de esta estructura que pusieron en el mirador del Parque Juárez, una defecio, una antinatura, ¿no? Que pusieron ahí, que por cierto no lo han terminado, no sé por qué. Si fue por la polémica, se acabó el presupuesto, lo van a demoler o lo van a trasladar como domo a alguna escuela de aquí de Jalapa. Yo fui a ver exactamente qué estaban haciendo y me encontré con que la lona informativa que colocan, que dice que es una obra que cuesta tanto, de tal fondo, que va a beneficiar a tanta gente, etcétera, etcétera, hablaba de una remodelación del área. No era específica en el tipo de obra que se estaba realizando. Mucha gente cuestionó todo eso. Y cuando regresé el 4 de mayo, porque yo arranqué campaña ahí, en el auditorio al aire libre del Parque Juárez, porque pues hay que ser transgresores. Yo dije, ya abran el Parque Juárez. Están abiertas las cantinas, los cines, y está cerrado el Parque Juárez. Pues es un absurdo, ¿no? Y hasta la fecha, por cierto, ya no encontramos la lona. Ya quitaron la lona y tampoco han terminado la obra.
Entonces, las posibilidades de que el ciudadano se informe de lo que hace su autoridad realmente son posibilidades muy remotas, muy lejos del alcance del ciudadano común de aquí de Jalapa. Por eso, subrayar y insistir y darle centralidad al tema de la transparencia, que no se le olvide a nadie, del color que sea, ya sea de la regeneración, de la degeneración, de lo que sea, pero que se hable de la transparencia. Eso me parece fundamental. Sin lugar a dudas que lo es. Perdón. Antes de comenzar la entrevista nos comentabas que estás en medio de un foro con jóvenes. Así es. Particularmente los jóvenes en Jalapa en los últimos años se han encontrado con que no hay futuro, con que no hay empleo, no hay posibilidad de desarrollo, con que vivir en la capital del estado de Veracruz puede ser equivalente a una condena al ostracismo, a sobrevivir en el mejor de los casos, porque no hay posibilidades de desarrollo si no se trabaja en el gobierno o si no se trabaja en la Universidad Veracruzana. Fuera de eso, no hay para dónde hacerse y pues tampoco es que gobierno o universidad alcancen para toda la población que en este momento es joven en Jalapa. ¿Qué recoges? ¿Qué te dicen los jóvenes respecto de lo que quisieran ver en su ciudad? Pues de entrada para no irse de aquí, para no abandonarla porque no hay nada que hacer. Fíjate, Aurelio, Mónica, que fue tan rico el primer foro, porque es el segundo. En 20 días organizamos 2. Fue tan rico, tan refrescante escuchar a los muchachos de 20 años, ¿no? De 18, 20 años, de verdad es una maravilla, ¿no? Ver sus inquietudes, sus preocupaciones. Seguridad y empleo, Aurelio. Seguridad y empleo. Hoy en esta charla que recién concluí con ellos y que están todavía ahí deliberando, ¿no? Sus conclusiones. Hoy fue más, empezó más lo de seguridad. Han ocurrido, me dicen, incidentes en varias zonas. Aguasanta 2, Pípila, Casablanca, etcétera, que los vuelven, digamos, pues comunes, ¿no? A una problemática común, los acerca a una problemática común, porque a todos los han asaltado, o se han metido a su casa, o han interceptado a las chicas, ¿no? Que vuelven de la escuela y con amenazas muy serias. Bueno, creo que esa es la gran preocupación. Hay que hacer algo en Jalapa. De entrada, pues hay que darse una autoridad líder. Estamos liderazgo, no podemos ya seguir con estos pachorrudos, ¿no? Flojonazos, ¿no? Necesitamos líderes, necesitamos gente con autoridad, muy comprometida. Es cuando yo reclamo la autonomía, ¿no? Porque aquí en Jalapa el ayuntamiento lo hace en un lado, lo margina la federación y el estado, y cuando te quitan a tu autoridad o la ningunean o la propia autoridad se tira a la hamaca, el ciudadano está indefenso. Entonces, hay que recorrer el mundo, hay que ir a Estados Unidos, tienen que salir, tienen que buscar empresas, tienen que pensar en desarrollo tecnológico. Tenemos un potencial extraordinario aquí con la Universidad Veracruzana, el tecnológico y las universidades privadas y muchos centros de estudio. Tenemos que estar pensando en algunos centros de tecnología muy importantes. Tenemos que aprovechar las cualidades que tiene Jalapa. Nada más la cultura, si pensamos en su sinfónica, museos, ferias del libro, que son 2, Festival del Jazz Nacional, nada más con eso tienes para hacer de Jalapa un gran atractivo de turismo cultural y por lo tanto generar derrama, mucho visitante y que haya recursos, ¿no? Que haya empleo para mucha gente. Tenemos a 38 kilómetros la playa, ¿eh? Muchos cuando piensan en la playa piensan en el puerto de Veracruz. No, en línea recta
a Mozamboa son como 37, 38 kilómetros. Podemos hablar con las grandes cadenas españolas, hoteleras o incluso estadounidenses y abrir una ruta que pasaría cerca de Actopan y que nos llevaría a la costa con la posibilidad de guías. Ahora, nuestra propia sociedad que va envejeciendo, que tiene una porción enorme de población adulta mayor con necesidades de salud, de atención y cuidados, también requiere mucho personal. Es decir, ojalá y la UVE, ahorita que viene en su relevo rectoril, se dé la posibilidad de una gran reflexión, de una profunda reflexión, que implique ya no seguir llenando las carreras tradicionales, por ejemplo, y abrir otras carreras o reforzar carreras que sí le den posibilidad a las y a los egresados de vincularse al mundo laboral a partir incluso de las propias necesidades que tiene la sociedad. O sea, ¿cuánta gente requieres para cuidar, para atender a adultos mayores, para tu propia seguridad? Jalapa, por ejemplo, no llega a 300 elementos de la policía municipal y Jalapa debe tener su propia policía. Ya no tenemos por qué seguir dependiendo de la policía estatal, aunque esté reservada para el Ejecutivo Estatal por ley la seguridad pública por ser la capital, pues tienes que hacer un convenio y que tengas tu propia policía y entonces formar ahí también a elementos, a jóvenes, ¿no? Que se desempeñen en la seguridad pública. Yo calculo que deberíamos de andar por lo menos en 1000 elementos de la policía municipal. Es decir, creo que tenemos muchas posibilidades de explotar nuestros potenciales, de atraer, pero con mucho liderazgo, con mucha visión, con mucha entrega, con mucho compromiso. Hay que ir a hablar con los grandes capitales, ¿no? Hay que hablar con la gente que tiene la capacidad económica, obviamente con las instituciones que tienen la capacidad política. Tenemos la frontera de Estados Unidos muy cerca de aquí de Jalapa, en línea, pues en línea recta por carretera. De aquí a Tampico son 6 horas, de ahí a Reynosa, McAllen, Broadville, etcétera. Estás hablando como de unas 12 horas aproximadamente, 10, 12 horas aproximadamente. Hay que trabajar mucho. Hay mucha gente que se ha ido, lamentablemente, sobre todo con la llegada de esta administración estatal, que despidió a mucha gente por criterio partidista, por la pandemia, que golpeó durísimo a la economía de Jalapa, que nos tiene postrados en una crisis espantosa, cierre de negocios, desempleo, y se siguen yendo. Fíjate que hace unos días, buscando a un amigo en Chiltoyac, un compañero de causa política, bueno, más social que política, buscándolo pues para ver si nos echaba la mano en la campaña, me encuentro con que se fue con 15 colegas suyos a Sonora. Se acaban de ir de Chiltoyat, 15 compañeros, a trabajar al campo de Sonora. Y mucho antes ya sabía yo de mucha gente de aquí de Jalapa que ha estado yéndose a Canadá, a Estados Unidos, precisamente por la falta de oportunidades. Pero no podemos, Aurelio, no podemos contemplarlo, ¿no? Y cruzarnos de brazos. Yo sé que no es fácil y sé que hay mucha demagogia al respecto, más bien que se hace mucha demagogia al respecto, que se ofrecen proyectos faraónicos, fantásticos, nunca se dice cómo ni de dónde van a salir los recursos, pero en cosas sencillas, me parece que podemos darle garantías de empleo a nuestra juventud y hacer de Jalapa una ciudad con una actividad económica normal e ir variando. O sea, ya no depender tanto del servicio público. Nuestra economía es terciaria, es de servicios, evidentemente, y ese es un dato estructural. O sea, eso no lo vamos a resolver en décadas, pero sí, paralelamente, ¿no? Alternativamente, si quieres en los márgenes, ir abriendo
otras posibilidades de actividad económica que le dé a Jalapa un dinamismo en su economía, que ya no sea la Jalapa de las quincenas, ¿no? Y que no dependamos del grupo en el poder, porque finalmente el grupo en el poder aplica meramente criterio partidista, ¿no? De cuates, de amigos, y se acabó, y se acabó. Entonces ahorita tenemos las dependencias, por ejemplo, las dependencias estatales, pues inundadas del lugar de origen del titular, ¿no? O sea, pues trae a sus cuates a vivir a Jalapa y a gobernar en Jalapa y hacen a un lado a muchísima gente que tiene talento, que tiene capacidad y que tiene ganas de estar en el servicio público. Yo creo que hay que abrir al margen, ¿eh? O sea, resolver lo estructural no es tan sencillo. Vamos a estar por mucho tiempo así, pero sí necesitamos hacernos planteamientos muy serios, Aurelio, muy, muy serios, porque de otra manera Jalapa pues se nos hunde, ¿no? Se nos está hundiendo. Candidato, yo le quiero preguntar, ¿cómo ha sido la acogida en esta campaña para los nuevos partidos? Definitivamente debe ser un gran reto. Sí, sí, difícil. Estar ahora sí que entre varios candidatos, con nuevas alianzas, con un partido en el poder, ¿no? Excelente, sí. Vaya, con mucho apoyo. Entonces, la verdad, desde mi punto de vista, es muy valorable que alguien, Medio quijotesco. sí, gigotesco, que encabeza una fórmula a la presidencia municipal de la capital del estado, como tú que tienes gran experiencia. ¿Cómo ha sido esto? No, pues una pregunta excelente. O sea, das en el clavo. 14 partidos, 7 viejitos y 7 nuevos. De esos 7, 4 nacionales y 4 estatales, perdón, y 3 estatales. Todos los nacionales nos llevan una ventaja a nosotros, porque ellos ya llevan 2 meses de campaña. Ellos llevan candidatos a diputados federales. Su campaña es de 2 meses y tienen mucho más tiempo, meses, desde que empezó el proceso electoral. Empezó en el año pasado, ¿no? En noviembre. Ellos están en televisión, están en radio. Desde entonces han venido posicionando su nombre. Nosotros tenemos un mes con partidos nuevos, prácticamente pues, desconocidos, ¿no? Entonces es muy difícil y antes que explicar las propuestas, hay que contestar la pregunta casi, casi de rigor. ¿Y esos quiénes son? ¿O de dónde salieron? ¿De qué se trata, no? Entonces, y además, mira, si la elección fuera municipal, solo municipal, no importaría tanto si el partido es nuevo o no, porque te medirías en base a tus características, a tu presencia, a tu nombre en el ámbito municipal. Pero como esta es federal y estatal, hay muchos factores de votación. Votan porque quieren a López Obrador, porque odian a López Obrador, votan porque reciben un programa social, votan porque no lo reciben. En fin, o sea, hay otros factores. Y más ahora, ¿no? Hay una evidente polarización que a nosotros nos deja márgenes muy pequeños. ¿Por qué se da el fenómeno del voto de defensa o del voto útil, ¿no? El voto de defensa pues, es del partido en el poder y el voto útil es el partido de oposición que tiene más posibilidades de ganar. Pues cuando votan por el diputado federal, es posible que voten parejo por diputado local y por presidente municipal, pero no les interesa el presidente municipal, realmente están votando por amarrarle las manos a López Obrador en el Congreso o en el caso de Morena, por refrendar la mayoría que actualmente tiene, que ganaron en el 18, en la elección del 18. Y lo municipal, en nuestro caso, puede pasar a un segundo plano. Sin embargo, creo que va a haber un voto diferenciado, no sé de qué tanto porcentaje, y ahí se abre una oportunidad para que haya una opción. Y quiero decir algo más de fondo. Mira, Jalapa no cabe en 2 partidos o en 3, ¿eh?
Es un cuento chino eso de que Jalapa es es de Morena o es del PRI o es del PAN. Eso no existe. Es más, ni existen los partidos. Son viles cascarones que no encuentras en ningún lado. O sea, yo llevo 29 días recorriendo los tianguis, los mercados, las colonias, los barrios, los patios, eh, las cantinas, todos los lugares donde hay personas, yo me acerco y platico. No encuentro a nadie que defienda nada, ¿eh? O sea, honestamente, ¿eh? Honestamente. El domingo en una jornadita que teníamos en el árbol, nos llegaron de repente un montón de brigadas de Morena que dicen que son empleados de gobierno disfrazados, con carpa, sonido, grupos, y nos querían quitar. Dijeron, no, es que esto es de nosotros. Evidentemente los compañeros no se dejaron. Dijeron, no, no, no. Se quedan, nos quedamos y nos quedamos. Y yo llegué después y observé cómo se fue desinflando la actividad que tenían hasta quedar 3 personas en el sillerío, ¿no? Viendo un ballet ahí. Entonces, los partidos, yo no aceptaría, por ejemplo, que se piense que porque eres de un partido eres mejor que otro. O sea, eso me parece, en el caso mexicano, en el caso jalapeño, me parece incorrecto. A lo mejor en España, en Chile, en Italia, ser de un partido sí te da un estatus o una calidad. En México no. No tenemos partidos ideológicos, tenemos un sistema de partidos de caricatura. Entonces, no cabe. Jalapa es más que eso. Yo creo que hay gente que no quiere votar ni por Morena, ni por el PRI y PAN, y que busca otra opción. Bueno, ahí estamos. Esa es la pluralidad. Si logramos unos votos, quiere decir que lo que pensamos tiene un eco y quiere decir que eso nos da una representación política importante en la vida pública de Jalapa. Esa es la esencia de lo que yo valoro y es la motivación por participar. No es por dinero, no es por ambición de poder. Como siempre decía López Obrador, ¿no? Nosotros no ambicionamos, nomás él lleva 3 veces por la candidatura presidencial, ¿no? Ya no se quiere bajar. Así es. Nosotros no, o sea, realmente pues tenemos una base, unas estructuritas ahí, queremos que la gente se exprese y hasta donde dé. Hemos ido a los debates, por cierto, no se presentan los que se dicen punteros, no van a los debates, y ahí hemos expuesto de manera muy clara la posición que tenemos en los diferentes temas, ¿no? Autonomía, seguridad, sustentabilidad, plan anti-COVID, etcétera, etcétera. Y eso es importante, de verdad que eso es importante. Para mí yo no sé si lo noten, pero yo me siento muy a gusto. He tenido entrevistas variadas, he hablado con muchos foros. No todos se abren, por cierto, hay un problema. Yo no me explico, por ejemplo, por qué la Canaco no nos invita a todos, ¿no? Sin embargo, la CEMIC, la Cámara de la Industria, sí nos invitó a todos. Algunos portales por ahí también armaron algún debate, algunas entrevistas. Para mí esto es muy valioso. Y si eso se traduce en algunos votos, ¿cuántos? Pues yo esperaría muchos, pero vamos a ver, porque pues también las campañas es un problema, las define mucho el dinero, ¿no? El dinero y la política están íntimamente ligados, ¿no? Digamos que eso no cambia, ¿eh? Ni en tiempos de la regeneración, ni en tiempos de la degeneración, no cambia. El factor dinero sigue siendo fundamental. De todos los candidatos en la contienda en Jalapa, pues sin lugar a dudas tú eres el que más experiencia política tiene de todos los que están buscando la presidencia municipal. Y precisamente por ese factor, pues tú conoces a fondo los problemas de Jalapa, que además de los que ya planteabas, la seguridad y el empleo, pues tienen que ver con otras situaciones, con la pobreza, con la marginación, con la falta de servicios. Vemos una Jalapa completamente abandonada, tirada a la desgracia,
calles casi inservibles. ¿Qué se puede hacer desde un gobierno municipal? ¿Es posible hacer algo Sí, sí, claro. real desde el gobierno municipal? ¿Y qué hace falta para hacerlo? Mira, primero tiene que haber una buena inversión de recursos públicos, ¿no? Si ustedes se fijan, en Jalapa no hay una sola, no hay una obra importante que esté haciendo la Federación y el Estado, ¿eh? O sea, ninguna. No hay. Se anuncia que van a remodelar el mercado de la Rotonda, pero pues eso se quedó en proyecto, ¿no? Eh, hasta donde yo sé, yo he visto, no hay una obra importante, no hay una inversión importante de la Federación aquí en Jalapa. Y tampoco del Estado, ¿eh? O sea, nos volvimos a inundar y nadie impidió con obras de infraestructura que nos volviéramos a inundar hace 20 días. Hay que apelar también a los ricos de Jalapa, ¿eh? O sea, ojo, que no se nos escapen. No quiere decir que los vamos a expropiar, no. Que también los ricos desarrollen cierta sensibilidad social, los empresarios locales. Aquí somos sede de uno de los grupos más poderosos a nivel nacional. Y yo también quisiera ver que se refleje en la ciudad, pues una inversión, ¿no? Que también estén invirtiendo en Jalapa de alguna manera, ¿no? Que eso se complemente con la inversión pública. La tercera es que hay que apelar al mundo, ¿eh? A México y al mundo. Hay que hablar con mucha gente a nivel nacional y a nivel mundial para traer recursos, necesitamos inversión en Jalapa. En la medida que atraigamos inversión, la economía va a crecer, va a haber derrama y va a haber prosperidad y va a haber un verdadero bienestar. Entonces, tan solo ahorita el plan anti-COVID que yo planteo, hay varias medidas que se pueden aplicar porque el gobierno se ahorró mucho dinero. O sea, el ayuntamiento lleva año y medio ahorrándose dinero, no hay actividad deportiva, no hay actividad cultural. El gobierno del estado se ahorró mucho dinero también en esta pandemia. Les pongo un ejemplo, pues no hubo el acto del grito, ¿no? Donde se gastan 5 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Pero eso es un ejemplo. Aparte, no hubo muchas actividades y el gobierno, bueno, pues trabajó desde casa el gobierno, ¿no? Se ahorró la luz, se ahorró el agua, se ahorró la papelería. El gobierno tiene millones guardaditos y es un verdadero desastre, es una contradicción que tengamos un gobierno con dinero y una sociedad que está comiendo las uñas para poder sacar el día, ¿no? Entonces necesitamos que ese dinero vuelva a la sociedad, que se apoye el comercio, que proyectos, iniciativas. Necesitamos eso. Y es lo que vamos a plantear. Por eso yo hablo de autonomía. Fíjense, nadie habla de autonomía, ¿eh? Yo hasta donde me he percatado, nadie, absolutamente nadie de los demás candidatos y candidatas habla de autonomía y para mí es central que tengamos un gobierno municipal fuerte, un ayuntamiento fuerte, que precisamente con su liderazgo posicione a Jalapa en un nivel importante de nacional. Estar cazando oportunidades. A ver, ¿por qué si la empresa, la cervecera que cancelaron en Mexicali, me parece, de manera absurda, ¿por qué se va a Tabasco? Bueno, por obviedad, ¿no? Pero ¿dónde estuvo el Estado o dónde estuvo el ayuntamiento cazando la oportunidad? Digo, es un ejemplo, pero de esos, ¿cuántos podemos tener? ¿Cuántos podemos tener que le den a Jalapa apertura, que le den viabilidad y que salgamos ya de este esquema que ya no se puede sostener? Lo dijiste correctamente hace un rato, de la UV y la administración pública estatal, pues simplemente ya llegó a un tope, ¿no? Y ya no va a poder, digo, salvo el cíclica jubilaciones, ¿no? Que se van dando, pero además nadie se quiere jubilar, ¿no? Porque jubilarse, pues es realmente irse a una situación muy, muy comprometida, ¿no? En fin, se puede hacer mucho. Yo estoy convencido, no es utopía, no es rollo, no es ocurrencia.
se ha estudiado, yo tengo muchos estudios en mis manos, muchas propuestas concretas, viables, sencillas, con un poquito de recurso, puede hacer maravillas aquí en Jalapa. Pero sobre todo, con liderazgo, que salgan esos amigos, ¿no? Que se muevan, que recorran, que visiten, que a donde haya que ir, ¿no? Pero ir por inversionistas, ir por recursos y también recursos públicos, obviamente, ¿no? No subordinarse a la federación, no estar nomás estirando la mano a ver a qué hora le tiran unas migajas, ¿no? No es posible que inauguren la remodelación de un estadio de béisbol en plena pandemia, cuando cuando Jalapa se inunda. Necesitamos obras de infraestructura en Jalapa para que no se inunde mucha gente de Jalapa, y ese dinero debería estar aquí, o sea, hay prioridades, o tiene que haber prioridades, y me parece que lo más importante es la parte social y desde luego la parte económica, ¿no? En ese sentido, yo te digo, Uriel Flores Aguayo, candidato, no tan solo es lo que no se hace, sino de que Jalapa ha regresado dinero a la federación, Sí. y eso, bueno, pues creo que marca un antes y un después en la capital del estado. Tu opinión para mí es la última pregunta. No, y sabes que cómo pesa, Mónica, ¿eh? Es increíble que la gente te lo dice, la gente te lo dice, sobre todo la gente que está teniendo un problema, ¿no? Que su callecita está toda destrozada, que no tiene drenaje, que tiene problemas de contaminación, te lo dice. De verdad que hay más información de la que uno supone, ¿eh? Me ha encantado a veces escuchar a personas, por ejemplo, un señor que vende bolis, ¿no? En Casablanca, me invita a su casa, que vaya a ver su casa, una callecita toda abandonada, y me dice, no, es que yo vi en Facebook que están haciendo una estructura en el Parque Juárez que cuesta no sé cuánto, y ese dinero lo necesitamos acá. Un señor digo, no lo quiero menospreciar, pero pensarías que por su actividad y por la zona donde vive, el señor no está enterado. No, sí está enterado, y ese tema de lo que se ha devuelto, cómo le ha pegado a la gente, cómo le ha pegado en los niveles populares, es lo que más le cuestionan al actual presidente municipal, a quien, dicho sea de paso, la mayoría de Jalapa no conoce. Eso lo quiero decir de paso, porque yo, sin faltarle el respeto, siempre pregunto, ¿no? Oiga, ¿ya ha venido por aquí? ¿Quién es? ¿No ha venido por aquí? Te puedo decir la Pastoresa, por ejemplo. Ustedes conocen Pastoresa. Me dicen, no vino ni en la campaña, mucho menos, en la campaña de él, mucho menos va a venir ahorita, pues que ya está en el cargo. Entonces sí pesa mucho, Mónica, y hay que cuestionarlo seriamente, ¿eh? Incluso yo siento que le faltan al respeto a la inteligencia de los jalapeños y las jalapeñas, porque dicen que porque no se programó, que porque el tiempo se les vino encima, que cambió el objeto del recurso. No es cierto, no es cierto. Es una desorden federal o presidencial para que concentren el dinero que no les alcanza. Ya es que ya no les alcanza. Para seguir sosteniendo los proyectos faraónicos y seguir pagando los programas sociales, con caída en la recaudación, con caída en la inversión, con caída en el petróleo, en el barril, pues es que no son magos. Tampoco van a inventar el dinero. Y creo que lo más fácil, porque yo esta queja o este hecho, no solo lo he leído en Jalapa, lo he leído en muchísimas partes del país que también dicen que devuelven dinero. O sea, que parece ser que es una constante, ¿no? Y es una orden que yo me imagino que es todo lo que puedas recuperar, recupéralo, ¿no? El Estado mismo, ¿no? También ha devuelto dinero, porque me imagino que así se los han ordenado y está muy mal. Lo tenemos que denunciar y lo tenemos que cuestionar y en su momento proceder para ver si le resultan responsabilidades, porque es un crimen que te inunde Jalapa y estés devolviendo dinero. O sea, realmente, pues no sé, si no lo viéramos, hasta nos costaría trabajo creerlo, ¿no? O sea, pensarías que es
una obra de Juan Rulfo o algo por el estilo, ¿no? Pero parece como que una tragedia griega lo que ha pasado en Jalapa en los últimos 4 años, ¿no? Y en ese sentido, Uriel, ¿hacia dónde debe transitar una ciudad como Jalapa? ¿Cuál tiene que ser la sensibilidad que debe privar para gobernar pues una ciudad, un municipio con la pluralidad de personas que viven en él, con el enorme tránsito que implica pues también el tema de los estudiantes que pues forman parte importante de esa comunidad que está, si bien de manera transitoria en su mayoría, pues que también le aporta a la ciudad. ¿Hacia dónde tendría que encaminarse Jalapa? Pues para convertirse en la capital que todos los que aquí vivimos, pero los que estamos aquí permanentemente, quisiéramos que estuviera, ¿no? Yo creo que necesitamos un gobierno fuerte y para que sea fuerte tiene que ser plural, tiene que ser plural, una especie de gobierno de coalición, de coalición. Si es lo que refleja el voto, perfecto. Y si no, completarlo. Tiene que haber un gobierno de coalición. Un gobierno de un partido es la ruina para Jalapa. El actual cabildo tiene 9 ediles de un partido, del partido del presidente Hipólito. 9 de 15. O sea, tiene absoluta mayoría. Y eso para él está muy bien porque lo que propone se lo aprueban. Pero para nosotros, para la ciudad y para el municipio, ¿de qué nos sirve que ese partido tenga 9 y que lo presuman? ¿De qué nos sirve? Si eso están pensando para la que sigue, están en un error. Es un gran defecto. Tiene que ser un gobierno plural con equilibrios. Un gobierno con liderazgo, con un cabildo abierto, muy activo, muy, muy activo. Yo lo decía con la red de defensa animal y medio ambiente. Oigan, cada 3 meses abrir el cabildo y tratar el tema del, a ver, vamos a tratar qué está pasando con los animales en Jalapa. Digo, por hablar de un tema, ¿no? Pero así cada tema, constructores, inundaciones, abrir el cabildo para que el cabildo sea el espacio de la deliberación pública donde los diferentes sectores de la sociedad vayan cara a cara con su autoridad. A ver, mi amigo de CEMAS, ¿qué anda usted haciendo en Jalapa, no? ¿Por qué tiene estas calles abiertas? ¿Por qué no previó la inundación de tal? Ahí, cara a cara. Y si no, se me va. Bueno, un gobierno fuerte implica eso. Yo creo que entre más sea de coalición, mejor. O sea, diferentes partidos, eso no lo vamos a poder evitar. Un cabildo abierto, un consejo ciudadano auténtico, no de adorno, o sea, muy representativo, con gente crítica. Entre más crítico el consejo, mejor, ¿eh? O sea, para que las cosas funcionen, solo con la crítica, ¿no? Porque para aplaudidores y matraqueros, pues esos no te sirven de nada. Pues ponles una gorra y una playera y mándalos al meeting, ¿no? Entonces, un consejo ciudadano muy importante. Pero esa es la parte, digamos, política, ¿no? El órgano de gobierno es la parte política. Lo que hay que ver también es la estructura administrativa. Ahí tiene que estar gente, o sea, la parte técnica. Ahí tiene que estar gente preparada, adecuada para el área donde se va a colocar y con apertura. No tiene que ser gobierno de un partido. O sea, que yo insisto, ¿quién ha dicho o quién cree que porque seas de un partido eres bueno o eres malo o porque seas de un partido eres mejor que del otro partido? A mí me parece una tontería, no quiero decir una palabra más fuerte, pero abrirlo, ¿no? El gobierno, o sea, convocar a la sociedad. ¿Se acuerdan cuando Fox le intentó, cuando abrió su gabinete, que no sé si era simulación o no, pero creo que sí abrió por ahí con 2 o 3 espacios? Bueno, a nivel escala, algo similar, acabar con el partidismo en el gobierno para que la estructura de gobierno sea persona preparada, o sea, los técnicos, los profesionales, que estén ahí, la gente preparada,
darle oportunidad a mucha gente de aquí de Jalapa y no salir como el presidente cuando inició, que trajo gente de Tabasco. Bueno, le impusieron gente de Tabasco y de la Ciudad de México, y cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, contestó, es que en Jalapa no hay. Por favor, tienes la UV, tienes todo, los centros de investigación, es una clase política regularmente preparada, o en promedio preparada. Tener una estructura de gobierno muy competente, muy profesional, te puede permitir que en uso de tu autonomía, no quieres ir pelearte con la federación y con el Estado, no, pero un trato de respeto. Aquí, Aurelio y Mónica, aquí el cabildo está de adorno, ¿eh? Aquí te ponen retenes de la policía y te detienen. Aquí te desalojan a garrotazos manifestantes y el ayuntamiento ni pío, ni en los retenes. Las grúas, que es una mafia, todo el negocio, ni pío. Mataron 2 jóvenes el año pasado en San José. El ayuntamiento, ni pío. Le cierran el centro para detener el COVID con una grúa y el ayuntamiento ni pío. Se van a chapear los gobernantes a los camellones en una acción ridícula y de cantinflesca, y el ayuntamiento ni pío. Cuando el ayuntamiento es tan chiquito y lo hacen de segunda y lo ningunean y lo maltratan y lo humillan, en realidad la que están humillando es al ciudadano, porque tú eliges a tu autoridad y piensas que con esa autoridad te vas a entender. Oigan, mi problema de agua, el carro de la basura, el alumbrado, el parque, la unidad deportiva, el internet, aquella, allá. Bueno, ¿dónde está la autoridad? Brilla por su ausencia. Yo no quiero exagerar, pero de cada 100 jalapeños, yo creo que 99 no conocen a los regidores, ¿eh? No conocen no tienen vida pública, no tienen voz, no se posicionan, no denuncian, no acompañan a la ciudadanía. Eso no puede ser, estamos perdiendo el tiempo. Además les pagamos muy bien, les pagamos muy bien, para que anden ahí. Eh, entonces, con eso, yo creo que sí, Jalapa se puede levantar, ¿eh? Y exigir a los diputados, el cabildo debería estar citando al diputado federal, a la diputada federal y a las diputadas locales para que le rindan cuentas a la ciudadanía. Y si no van, te castigo con la opinión pública, porque los representantes populares, como su nombre lo dice, nos representan. Y yo quisiera saber, por ejemplo, qué han hecho en materia de presupuesto y de proyectos que han gestionado para Jalapa. ¿Para qué queremos diputados levantaderos de partido, de súbditos del presidente que abandonen a su ciudad? Ahora que nos inundamos, yo me acordaba muy bueno, ¿y dónde estarían estos amigos, no? ¿Qué gestionaron con Conagua? Es decir, no todo tampoco es de que dinero, que me tienes, no, a ver, pero tienes un órgano nacional, ¿no? Conagua, tienes los bancos, o sea, yo quisiera saber qué hicieron estos amigos que, por cierto, ahora que se quieren reelegir. O sea, eh, ya a veces la capacidad de asombro se agota, ¿no? Porque ahora se quieren reelegir. Bueno, ese tipo de cabildo, yo pienso, Aurelio, Mónica, un cabildo abierto a la sociedad, que te anuncie, porque la ley dice que tiene que ser abierto, pero nadie se entera. Si sesionan, si no sesionan, qué tratan, qué van a tratar. No, un calendario público. A ver, este cabildo se va a reunir tal día y va a tratar tal tema. Todo el que tenga interés, que venga. Por ejemplo, la estructura del Parque Juárez. A ver, un cabildo para discutir la estructura y el que la diseñó, que la defienda. A ver, ¿quién la diseñó? Que la explique, que la justifique. Por poner otro ejemplo, ¿eh? Entonces, un tipo de cabildo así, es que no es sueño, ¿eh? Yo me puse a estudiar lo que fue, por ejemplo, la Constitución de Cádiz, el cabildo que viene de Cádiz, España, y me puse a ver cómo funciona, o sea, cómo funciona en la práctica. Y el propio Madrid, y bueno, y en muchas partes, en Perú, en Argentina, etcétera, tienes órganos muy vivos, o sea, órganos con mucho peso en la vida pública, con mucha deliberación en la vida pública. Entonces yo digo,
yo me cuestionaba eso, bueno, ¿y en Jalapa qué? ¿Qué vamos a hacer? Capital del estado, Atenas Veracruzana, una de la Universidad Veracruzana, un peso cultural en nuestro país. O sea, Jalapa de verdad que tiene mucho de qué presumir, pero pues, ¿qué puedes hacer con este cabildo que se anda escondiendo, no? O sea, hay un problema y se esconden. Hay un amigo que hace una broma, siempre dice, oye, como a la 1, ¿ya despertaría el presidente? O se levanta, se despierta a la 1 y corre la cortina y pregunta, ¿va a llover? ¿Cómo está el tiempo? No, yo creo que mejor mañana, ¿no? Ya es tarde. No puede ser. No, no puede ser. O sea, si te metes a esto, hazlo con compromiso, hazlo con convicción, hazlo con entrega. Los rasgos de la política, ¿no? O sea, pues eso es la política. Ni modo. Si no comes, si no duermes, si no vas a ir al cine o al concierto X, ¿no? O tus vacaciones se tienen que posponer, pues las tienes que posponer. Digo, porque eres servidor público y ojo, nada, nada económicos, tienen muy buenos sueldos, disponen de muchos recursos, vehículos, tienen staffs, estructuras. Yo no cuestiono eso. Pues qué bueno, ¿no? El único que dice que no lo tiene es López Obrador, pero bueno, aquí sí los veo, muy bien, pero pues que rindan cuentas, ¿no? Entonces sí se puede, Aurelio. Yo soy un convencido de que se puede. Fíjate, yo fui regidor en el año 82, en la prehistoria de Jalapa, con el licenciado Ignacio González Rebolledo. Yo creo que uno de los mejores presidentes municipales que ha tenido Jalapa, ¿no? Un hombre de leyes, recto, de actitud, vaya, de que tomaba decisiones, ¿no? Le andaba haciendo al cuento, ¿no? Y fíjate que en Jalapa no había una escasez de carros de limpia pública, no había carros, o sea, había 2 carros, 3 carros de limpia pública, y en el Cabildo aprobamos donar un camión, nosotros, y los sueldos eran bajitos, no había el dinero que hay ahora, hombre, eran suelditos, ni nada de recursos. Dimos un camión, nos descontaron cada mes durante un año para que se pagara el camión, y de Rubén Pabello del Diario de Jalapa puso otro camión. Eso fue un reto. Si ustedes ponen un camión, yo pongo otro. Y entraron 2 camiones de la limpia pública y no había, para el alumbrado público, solo había unas camionetas, usaban escaleras para cambiar los focos. No había estas grúas, ¿no? Que luego se fueron volviendo tan normales. Ya fue hasta el final del gobierno del licenciado Rebolledo que compró 1 o 2. Entonces, cada momento Jalapa ha tenido diferentes problemas y en cada momento hemos tenido el talento, la capacidad y el compromiso de resolverlos. Por eso los problemas que tiene Jalapa ahorita los podemos resolver y los vamos a resolver. Yo estoy totalmente convencido de eso. Bueno, pues sin duda ha sido una buena entrevista. Agradecemos a Aurelio Flores Aguayo, candidato del partido Podemos a la presidencia municipal de Jalapa, esta gran charla que tuvimos. Y bueno, pues estaremos en comunicación. Ya ha pasado el 6 de junio, Aurelio. ¿Cómo no? Así es. Claro, no, pues, muy agradecido, Mónica, Aurelio, de verdad, es un honor para mí conversar con ustedes y tener la oportunidad de dar a conocer algunas posturas, algunas posiciones, dar mi opinión. Encuentro esto extraordinario, así que yo les agradezco mucho el espacio y la oportunidad. Se los digo de corazón. Los agradecidos somos nosotros y pues mucha suerte en lo que viene. Qué Esto bien. fue La Clave Electoral. Seguimos pues recogiendo las impresiones de los candidatos. Hasta pronto. Hasta pronto.